Con mucha diferencia, el mayor peligro de la inteligencia artificial es que las personas concluyen demasiado pronto que la entienden. Esta frase célebre la dijo Eliezer Yudkowsky, que es un investigador estadounidense de la inteligencia artificial y que también es fundador de MIRI, por sus siglas en inglés, que es un instituto de investigación de la inteligencia de las máquinas. Si nosotros nos ponemos a pensar en lo que esta frase dice, realmente nos podríamos quedar horas de horas porque es muy real. Las personas tenemos en mente que entendemos a la inteligencia artificial, pero en realidad no tenemos muy claro lo que es. Desde el año 1950, cuando Alan Turing señaló en un artículo científico que las máquinas pueden pensar, y más bien él empezó a decir que deberíamos pensarnos si las máquinas podrían pasar test de inteligencia, en donde se crea el famoso test de Turing, que implica que entre una persona y una máquina, una conversación de 5 minutos, si es que la persona no se da cuenta que está conversando con una máquina, esta pasa el test. Desde 1950 empezamos a conversar sobre inteligencia artificial, pero no fue sino hasta 1956 en donde el término IA, inteligencia artificial, cobra mayor sentido. Son años, desde 1950 hasta el año 2024 en el que nos encontramos, son muchísimos años en los que hemos tratado de entender la inteligencia artificial. Y estoy segura que hasta el día de hoy no la entendemos por completo. Cuando empezamos a tener mayor concientización sobre la inteligencia artificial, podríamos decir que su auge disruptivo fue en el año 2023, cuando empiezan a salir nuevas aplicaciones que incorporan una inteligencia artificial que ya va más allá de las que ya teníamos, ¿no? Sino que esta vez, por ejemplo, ChatGPT, que empezamos a tener conversaciones mucho más didácticas, mucho más rápidas. Ya lo dijo Marco en la presentación anterior, ya sea con texto o actualmente con el GPT-4, en imágenes, etcétera, teníamos mayor interrelación, mayor interacción entre una persona y una máquina. Entonces, desde este punto, la inteligencia artificial empezó a tener muchos avances y llega a nuestra mente el saber qué tenemos que hacer nosotros con estos avances. En el caso del Ecuador, hemos tenido un crecimiento bastante notorio en temas de inteligencia artificial. No lo podría comparar como magnífico en comparación con el resto del mundo, porque efectivamente nosotros, por todas las crisis y conmociones internas que tenemos y que hemos tenido a lo largo del tiempo, digamos que nuestros esfuerzos se han tenido que ver en otras áreas. Sin embargo, en el caso de los derechos digitales, en el caso de la inteligencia artificial, hemos visto que hemos dado pasos bastante grandes. Más que nada a partir del año 2020, en donde todos sufrimos una pandemia muy grande por el COVID-19, en el caso del Ecuador se afectó mucho y pudimos observar la existencia de brechas digitales en donde encontrábamos un analfabetismo digital bastante grande y que no se tenía una idea clara de cómo aplicar nuestros derechos. Hemos tenido una serie de iniciativas gubernamentales desde el año 2018 hasta la presente fecha. Sin embargo, nuestros legisladores y legisladoras nos deben mucho. Aún no tenemos o no contamos con una legislación en inteligencia artificial como ya lo tienen países vecinos como Perú o Colombia, como lo tienen Chile, e incluso países, en este caso de la Unión Europea, que de cierta manera, como ya lo han dicho nuestros ponentes internacionales, podrían llegar ya a este 2024 a tener aprobada esta ley de inteligencia artificial, que es bastante interesante y que, de lo que pude revisar en el chat, muchos coincidimos en que Latinoamérica sí debería tomar en consideración estas normas y empezar a aplicarlas en nuestros países. Soy partidaria de que no se necesita crear nuevas normas, sino modificar las que ya tenemos, las existentes, pero en temas muy específicos, como por ejemplo inteligencia artificial, necesitamos tener una normativa que nos regule. Hemos podido observar que si bien no tenemos una definición exacta de lo que es inteligencia artificial, estoy consciente que el derecho no podría definirla sin hacerlo de manera flexible. Si yo pongo una definición en una norma de derecho, una norma sobre inteligencia artificial y no permito que esa definición vaya en conjunto con la flexibilidad de esta tecnología, va a ser una norma obsoleta. Y nuevamente nos quedamos con normas que están en papeles, que están en nuestros textos, pero que no llegan realmente a proteger derechos. Las inteligencias artificiales, como nosotros lo sabemos, se basan de datos. Todo implica una alimentación con base a datos.
Las inteligencias artificiales no podrían generarnos respuestas si nosotros no le estamos proporcionando los datos. Y es precisamente la importancia de este tipo de ponencias, de charlas, que nos permiten entender un poco más también la protección de datos. En el caso ecuatoriano, desde el año 2008 tenemos el derecho a la protección de datos contemplado en nuestra Constitución, que es nuestra norma máxima. Pero no fue sino hasta el año 2021 en donde se pudo tener una ley de protección de datos que recién para mayo del 2023 estaría aplicable, se aplica su régimen sancionatorio, y que para noviembre del 2023 contamos ya con un reglamento general de protección de datos que de cierta manera viene a ayudarle a esta ley. Pero actualmente nosotros no tenemos órgano de control. El órgano señalado en la Ley de Protección de Datos es la Superintendencia de Protección de Datos, pero no tenemos un superintendente o una superintendenta. Entonces, vemos allí que muchas veces, por más de que tengamos esfuerzos para llegar a generar una normativa, si es que por parte del gobierno no se nos colabora para poder hacerlo, va a ser muy complicado. La razón principal por la cual el estudio de la inteligencia artificial o en sí las políticas que se pueden desarrollar conforme a la inteligencia artificial y a la protección de datos se ve truncada por cuanto tenemos los diferentes sectores. El sector público y el privado no se encuentran de manera armónicamente unidos. El sistema jurídico se encuentra disperso y más que nada vemos que el mayor crecimiento de inteligencia sobre temas de inteligencia artificial se da en el sector privado. En el caso ecuatoriano, la banca es uno de los sectores que más crecimiento tiene en inteligencia artificial porque precisamente es en donde hay más movimiento de dinero. Pero en el sector público se nos queda bastante alejado la aplicación de esto. Y nosotros sabemos que al final el Estado muchas veces son los que no cumplen con el tema de la protección de datos, ¿no? Deberíamos desde este punto nosotros también de cierta manera apoyarnos entre todos nosotros y generar, ya sea a través de denuncias, ya sea a través de peticiones, que sea nuestro propio gobierno de manera general quien cumpla. Estamos actualmente con marcos regulatorios que de cierta manera se quedan obsoletos con el tema de la inteligencia artificial. La Ley de Protección de Datos ecuatoriana no prevé de manera precisa la inteligencia artificial, los datos que se obtienen ahí. Entonces, vamos a partir de un punto en donde al delegado de protección de datos, que por cierto en el Ecuador no todos tienen un conocimiento de lo que es un delegado de protección de datos o qué hace, pero decíamos, al delegado de protección de datos le voy a tener que dar toda la responsabilidad de ver qué es lo que va a suceder con esos datos, o tenemos, como lo dijo Eduardo, según el reglamento de inteligencia artificial de la Unión Europea, un responsable de inteligencia artificial. ¿Cómo lo vamos a articular? No sé cómo estén restos de países, pero en el caso ecuatoriano todavía no tenemos esas bases para poder empezar a hablar de un responsable de inteligencia artificial, porque existe muy poca educación referente a estos temas. No se conoce mucho sobre estos temas. Y más allá de si se conoce o no, también cuáles son los dilemas éticos que existen con esta inteligencia artificial, cuáles son los miedos que tienen las personas para poder incorporar la inteligencia artificial. En el caso de las y los ecuatorianos, digamos que todavía no entienden que, por ejemplo, como lo había dicho Marco en la intervención anterior, WhatsApp no es una aplicación gratuita como tal, porque yo le estoy entregando todos mis datos. BeReal, que es una aplicación que se utiliza mucho aquí en el Ecuador, es una aplicación que realmente podría ponernos en graves peligros y traer consecuencias bastante temerosas para el caso de las y los niños, niñas y adolescentes, que son los que más lo utilizan, pero realmente el Estado no se preocupa por regular estos temas. No tenemos mucha concientización referente a lo que está sucediendo. La gente no sabe que el publicar una fotografía le estoy entregando no solo mi rostro, que es un dato que me permite identificarme hacia el mundo, que me permite realmente mostrarme quién soy, sino también vamos a un punto de que les doy mi ubicación, que en cualquier momento una persona puede ver esa fotografía, ver la ubicación, me pueden ir y me pueden también secuestrar, una opción. Entonces son diferentes aspectos que las personas no se dan cuenta que son los dueños de esos datos. ¿Hasta qué punto, como seres humanos, entendemos realmente que nosotros tenemos que ser el centro y no la tecnología? La tecnología trabaja para nosotros, no nosotros para la tecnología. Entonces necesitamos concientizar a nuestra gente, entender
qué es lo que realmente sucede. No tanto entender lo que es la inteligencia artificial, que nos ayuda muchísimo, sino también comprender desde un punto de vista de nosotros como seres humanos hacia la inteligencia artificial. Esa es la base importante de estos temas, ¿no? Realmente saber qué es lo que está sucediendo y cómo voy a aplicar. En Ecuador, nosotros tuvimos para el año anterior un caso que fue muy sonado y que fue como que uno de los primeros en donde las personas empezaron a decir, oigan, se puede aplicar inteligencia artificial para cometer delitos. Claro, este caso se dio en la capital, en donde en una de las escuelas, si no está, un colegio de Quito, uno de los estudiantes, un grupo de estudiantes utilizaron inteligencia artificial para crear videos sexuales de una de sus compañeras. O sea, su compañera en ningún momento participó en el video, pero sí fue utilizado su rostro a través de la inteligencia artificial. Y claro, ahí fue un boom, porque las personas se dieron cuenta recién desde ese momento que la inteligencia artificial, si no es regulada, puede generar daños muy graves para las personas. Daños muy graves para los niños, niñas y adolescentes, e incluso, que sería nuestro grupo vulnerable, pero también para las personas en común en general, para todos nosotros. ¿Cómo actúa la función judicial al respecto? Estoy llamado de atención. He podido observar en la función judicial que no tienen todavía nuestros jueces y juezas el conocimiento para poder responder estos temas. Nuestra Corte Constitucional, nuestra Corte Nacional, recién está señalando aspectos sobre qué son los datos, cómo podríamos aplicarlo dentro de acciones constitucionales como el habeas data o el acceso a la información pública, pero aún no llegamos a realmente tener un estudio jurídico mayor referente ya a las tecnologías emergentes que estamos viendo, específicamente con el caso de la inteligencia artificial, que realmente da pasos agigantados y nosotros nos vamos quedando atrás. Y si la tecnología da 2 pasos, el derecho apenas dio medio. Y por eso es la necesidad de que por lo menos esta regulación, la cual nos lo debe nuestro legislativo, sea una legislación basada en un conocimiento. Nuestros legisladores, legisladoras todavía no están lo suficientemente capacitados para poder conversar sobre temas de legislación en derecho digital. Y esto es necesario porque si nuestras máximas autoridades no lo conocen, las personas tampoco lo van a conocer. Una de las cosas más importantes que se tienen que manejar en el año 2024 es la formación y la capacitación profesional. Un pueblo que es informado es un pueblo que no se le ve la cara con total facilidad. Si yo permito que mis personas tengan un conocimiento referente a la inteligencia artificial, me permiten que posteriormente todas las normas que yo quiera crear puedan ser realmente aplicadas. Necesitamos un desarrollo de prácticas, de políticas, yo lo habían dicho, políticas de gobernanza de datos, es muy importante y es un tema que el Ecuador, ya sea por la crisis que estamos viviendo en estos momentos de seguridad o ya sea incluso porque los gobiernos consideran que existen situaciones que pueden ser más pertinentes o urgentes de regular, no lo hayan hecho, pero es un tema que influye. Incluso ahora podemos ver que hemos sufrido brechas de seguridad, robo de datos en bancos muy importantes del país, en empresas importantes del país, y que por el momento no se ha podido hacer nada dentro del país porque tenemos una regulación, pero no un órgano que nos permita hacer efectiva esa norma. Entonces, nosotros tenemos que tener claros diferentes tipos de conceptos y de aspectos, ¿no? No solo llegar al punto de vamos a comprender lo que es la inteligencia artificial, sino también vamos a hacer que las personas comprendan de cierta manera lo que implica para que allí sí podamos trabajar en armonía. Si nosotros unimos el sector privado, que es el que mayor desarrollo tiene, con el sector público, que podríamos decir el que menor desarrollo tiene, podríamos tener un camino más directo para encontrar ahí sí una política, un estudio, una regulación de inteligencia artificial amplio que nos permita a nosotros como país salir adelante. Que como personas no nos quedemos rezagados del resto del mundo. La Unión Europea en materia de protección de datos es muy garantista y realmente tiene muchas regulaciones que podrían ser adaptadas por el caso ecuatoriano y que podrían de cierta manera ayudarnos a nosotros como ecuatorianos a resguardar nuestros datos. La gente no sabe lo que es un dato y no tiene idea que nosotros somos productores natos de datos todo el tiempo. Pero más que nada que son mis datos y que el Estado tiene la obligación de protegerme a mí con mis datos. Yo no tengo por qué estar obsequiando, regalando datos, me tienen que preguntar, porque el dueño legítimo de esos datos soy yo.
no lo son las aplicaciones, no lo es de otro estado. Nuestra ley de protección de datos también es extraterritorial, porque prácticamente es podríamos decirle, copiada bastante de lo que es el reglamento de protección de datos, que me parece europeo, que me parece bastante bien, porque si una norma funciona en un lado y yo lo aplico con mi realidad, puede funcionar también en mi lado. Entonces, la nuestra también es de carácter extraterritorial, pero ¿la aplicamos realmente o no la aplicamos? Estoy segura que muchas de las normativas, porque he podido revisar, por ejemplo, la de Perú y la de Chile y la de Argentina son muy similares a las del Reglamento General de Protección de Datos Europeo, pero veo que ahí se aplican de diferente manera y más que nada tienen un órgano de control que permite esa aplicación. En el caso ecuatoriano, si bien hemos dado pasos muy grandes referentes al tema de derechos digitales, porque en comparación con el año 2002, que apenas si teníamos una ley de comercio electrónico, firmas y mensaje de datos, que era bastante obsoleta, por así decirlo, con lo que se estaba viviendo, hemos ido creciendo y hemos ido creando nueva normativa o modificando normativa anterior para que se pueda tener esa relación entre la tecnología y el derecho, pero aún nos deben bastante en materia especialmente de inteligencia artificial, en donde tenemos un limbo jurídico de no saber qué es lo que va a suceder, ¿no? Y estos son los problemas que nos pueden llegar a generar a nosotros que tengamos cierto recelo a la aplicación de la inteligencia artificial. Uno de los mayores problemas o de las preguntas que siempre me realizan cuando realizo charlas o cuando estoy en clases es, pero ¿qué pasa si la inteligencia artificial viene a reemplazarnos? Y entonces son preguntas que, claro, como todo ser humano las tenemos, pero es importante demostrarles y explicarles que esta es una tecnología que trabaja para nosotros. El ejemplo que siempre doy es el ejemplo de la calculadora. Claro que existió mucha gente que cuando llegó la calculadora se opuso a que exista porque decían que les va a quitar el trabajo a muchas personas. Pero ¿qué es lo que hizo la calculadora? Fue una herramienta para que nosotros podamos lograr tener nuevos conocimientos que quizás no podríamos hacerlos si no lo hubiésemos tenido. Siempre y cuando tengamos una regulación completa que permita, con la base, ya sea en la teoría del riesgo como maneja la Unión Europea, pero siempre con la base de que el ser humano es el centro, de que yo no tengo que hacer algo siempre en pro de la tecnología, sino en pro de beneficio para el ser humano. Si yo me mantengo en ese aspecto que yo soy como ser humano la base, el punto de partida para la creación de normas, es mucho más sencillo hacer que la tecnología sea una herramienta y que podamos utilizar la inteligencia artificial. Ya lo veíamos con Marco, cómo se aplica el chat GPT-4, todas las alternativas que tenemos, pero también todas las desventajas que podemos tener con la inteligencia artificial en temas de derechos de autor, que es, por así decirlo, como que en boga en el tema de la inteligencia artificial. Porque claro, los datos que obtiene la IA para poder crearnos un ensayo, un cuento, un libro, son datos que muchas veces están sujetos a derechos de autor. ¿Y qué sucede en este aspecto, no? Pero ahí es en donde tenemos que entrar como juristas a poder regular la inteligencia artificial de tal manera, reitero y repito, que sea una herramienta para nosotros. Aquí veo que le ponen la inteligencia artificial se convertirá en el enemigo del ser humano. No considero que sea un enemigo del ser humano, siempre y cuando nosotros tengamos bien plantados los pies sobre la tierra y las personas que se encargan de crear esta tecnología, de desarrollarla, lo hagan con base a una ética, ¿no? Considerando nuevamente que nosotros los seres humanos somos los que tenemos que estar siempre en el centro. No satanizar esta tecnología, tampoco idealizarla al máximo, sino mantenernos en un punto medio para que podamos tener realmente un resultado posterior. Más que nada, en el caso del Ecuador, como lo he dicho, nos falta todavía bastante en temas de capacitación, temas de crecimiento, pero sé que como se está yendo la sociedad, que al final la adquirimos gracias a la misma tecnología, que podemos estar en diferentes países, ya que la tecnología no tiene fronteras, el Internet no nos pone una frontera como tal, vamos a ir creciendo y ya sea a través del estudio propio o ya sea que el Estado realmente entienda que la educación tiene que tener ese cambio, ya y meternos también un punto tema digital, vamos a ir creciendo. Se ha podido observar que muchas de las instituciones universitarias, o sea, el sistema universitario del Ecuador ha entendido perfectamente que la inteligencia artificial vino para quedarse. Y se puede observar que muchas de las universidades, si bien tienen
aplicaciones o programas como el Turnitin, que lo que hace es detectar si es que hay o no hay plagio, si se utilizó o no inteligencia artificial, también están aplicando programas que usan la propia inteligencia artificial para mejorar la educación del país. Entonces vemos que ganas de progresar, ganas de entender sobre la inteligencia artificial la tenemos. Lo que necesitamos ahora es una regulación que nos permita a nosotros comprender de mejor manera y que haga lo que toda normativa tiene que hacer, proteger nuestros derechos, en este caso específico, la protección de los datos. Yo les agradezco mucho, estoy justo con el tiempo por haber estado en esta ponencia. Agradezco mucho también al Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, a la Universidad San Marcos, por crear estas iniciativas que nos permiten a todos y todas tener un conocimiento mayor sobre la inteligencia artificial. Me despido de ustedes y les agradezco mucho.